Muy buenos días, bienvenidos a el ICON, Espacio Universitario de Reflexión Cultural. Les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta 11ª charla del ciclo que lleva por título Neurología en la literatura, enfermedades cerebrales en la obra de Stephen King. Recordarles la dinámica de las preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar es necesario hacer uso del micrófono. Este será rolado por parte de nuestros chicos de servicio social. Además, si se inscribieron por medio del correo electrónico o el teléfono de la dirección, no es necesario volver a escribir su nombre en la hoja de registro que también está pasando. Me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. Juan Manuel Márquez Romero es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó su especialización en neurología, el posgrado de alta especialidad médica en enfermedad vascular cerebral y la subespecialización en terapia endovascular neurológica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, de la Ciudad de México. Recibió entrenamiento en neurosonología por la Universidad Wake Forest en Estados Unidos y el grado de maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte clases a nivel de pregrado y posgrado para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además, es profesor y tutor del programa de Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde enero del 2014, con nivel 2, y es miembro del Comité de Pares Académicos para Evaluación de Especialidades Médicas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT para la especialidad de Neurología. Es autor de más de 40 comunicaciones científicas publicadas en revistas incluidas en el Journal Citation Reports y de 8 capítulos en libros sobre temas diversos de neurología. Las citas de sus trabajos científicos suman más de 900. En el ámbito editorial, es editor académico en las revistas Stroke, PLOS ONE, Frontiers in Stroke y Revista Mexicana de Neurociencias. También realiza actividades como revisor para múltiples revistas internacionales en neurología. Ha participado como profesor y ponente en múltiples eventos académicos, tanto en México como en el extranjero. Además de haber presentado los resultados de su investigación en eventos internacionales, tanto en modalidad póster como presentación oral. Actualmente desempeña su labor asistencial como neurólogo clínico en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Aguascalientes, donde además cuenta con nombramiento de investigador titular A y lleva a cabo su labor docente y de investigación en la línea de enfermedades crónico-degenerativas, enfocándose específicamente en el tratamiento endovascular del infarto cerebral y la epidemiología en la enfermedad vascular cerebral en México. Ha recibido reconocimientos por parte del IMSS al mérito docente, a la productividad científica. En 2018 recibió del Gobierno de México el reconocimiento al trabajo excepcional en salud por el Estado de Aguascalientes y desde marzo del 2023 es miembro de la Academia Nacional de Medicina en México. Demos un fuerte aplauso para el doctor y bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Y vamos a hablar un poquito de este tema, que es como una intersección, ¿verdad?, entre lo que es la medicina clínica, en este caso de la especialidad que es neurología, y pues algo que nos gusta a todos, quiero pensar porque están en estas pláticas que son de índole cultural, ¿verdad?, que es la literatura. Rápidamente, como agenda, vamos a ver un poquito de antecedentes para... asumo que la mayoría pues no son médicos, entonces vamos a ver algunos antecedentes de lo que es la especialidad de neurología, qué enfermedades trata, un poquito de antecedentes acerca del autor que vamos a revisar, que es Stephen King, por si hay alguna persona que no esté familiarizada con él, y también un poquito de lo que implica la literatura médica, ¿verdad? Nosotros los médicos también dependemos de la literatura para
actualizarnos para difundir los tratamientos, los estudios diagnósticos y todo lo que utilizamos en el día a día para tratar a los pacientes. Ya una vez después de ver estos antecedentes, vamos a entrar ya en la dinámica de aquí del diálogo con ustedes y vamos a ver ejemplos de personajes de los libros de Stephen King en los cuales existe una clara relación entre la obra y las enfermedades neurológicas, y ya al final vamos a hacer algunas reflexiones. Entonces, para comenzar, ¿qué es la neurología? Bueno, la neurología es una especialidad médica y como tal estudia, diagnostica y trata todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central y periférico pues implica el cerebro, ¿verdad?, la médula espinal y todos los nervios, el tejido nervioso que está en las extremidades, en las vísceras, en el tronco, en la pelvis. Ahora, sí es importante no confundir, ¿verdad?, la neurología con lo que es la psiquiatría, ¿verdad?, aunque pudiera haber cierto solapamiento en algunas cuestiones. La psiquiatría es una especialidad médica diferente que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos o enfermedades que son de índole mental. La diferencia fundamental entre estas dos especialidades, pudiéramos, resumiendo o haciendo ya una síntesis muy grande, sería que las enfermedades que tratamos los neurólogos las podemos ver en alguna alteración en un estudio, ¿verdad?, como puede ser un estudio de fotografías del cerebro, un estudio de conducción de electricidad a través del tejido nervioso, mientras que las enfermedades mentales en este momento del avance de la medicina todavía no podemos verlas con algún estudio. Esto no significa que no sean enfermedades, ¿verdad? También son enfermedades y por supuesto que tienen su asiento en el sistema nervioso central, pero todavía la medicina no ha avanzado a un grado en el cual podamos dar el sitio específico en el cerebro en donde está este daño o esta enfermedad. Entonces, hoy no vamos a hablar de enfermedades psiquiátricas, vamos a hablar de enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son las principales enfermedades neurológicas? Bueno, por mucho y lamentablemente en México y en el mundo, la enfermedad vascular cerebral, también conocida como ictus o de forma coloquial conocida como embolia o derrame, es la enfermedad más importante en el mundo. Y esto lo digo tristemente porque es una enfermedad que causa mucha discapacidad y muerte, ¿verdad? O sea, la vasta mayoría de las personas que sufren enfermedad vascular cerebral, independientemente del lugar o del país en el que la sufran, van a tener discapacidad o van a morir a raíz de esta enfermedad. Y bueno, vamos a ver que en efecto los libros de Stephen King también reflejan esto, ¿verdad?, esta alta discapacidad y esta alta mortalidad derivada de la enfermedad vascular cerebral. Otras enfermedades importantes en neurología, bueno, la epilepsia, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, el dolor de cabeza en todas sus formas, probablemente la más común y conocida sería la migraña, y lesión cerebral traumática, que es la forma que nosotros llamamos en medicina a los golpes en la cabeza, ¿verdad?, que son pues básicamente muy comunes, sobre todo en personas jóvenes, y otras enfermedades infecciosas que afectan el tejido nervioso como la meningitis o la encefalitis, las cuales afortunadamente ya son menos frecuentes, pero en épocas pasadas, o sea, digamos hace 50 años, eran también muy frecuentes. Entonces ya pasando ahora a los antecedentes del autor que vamos a revisar, ¿quién es Stephen King? Bueno, él, su segundo nombre es Edwin, nació en Maine en 1947, fue el segundo hijo de su familia y bueno, él tuvo una infancia y una vida pues muy triste, ¿verdad? Desde él incluso pues no recuerda o no conoció a su papá porque lo abandonó desde que él tenía 2 años. Y ya desde edades tempranas él tuvo experiencias traumáticas, ¿verdad? Cuenta en uno de sus libros de no ficción que cuando él era niño, uno de sus amiguitos se atoró en las vías del tren y el tren lo atropelló y lo mató.
¿verdad? Esto, pues él era un chico, quedó muy impresionado y eventualmente él escribió este relato corto que se llama El cuerpo, que eventualmente fue adaptado a una película muy famosa que es Cuenta conmigo. No sé, supongo que la mayoría aquí ya la ha visto, ¿verdad? Es una película muy buena. El libro es una adaptación pues bastante fiel al libro, pero esta pues se deriva precisamente de esta experiencia traumática que tuvo él en su niñez. Esto, bueno, no tiene que ver con la neurología, pero ya muestra desde antes que él como que ya tiene esta tendencia pues a escribir acerca de traumas y cosas traumáticas que le ocurren, ¿no? Ahora, ya a nivel profesional, Stephen King es uno de los autores que más leídos, más traducidos, y sus obras, debido a su trascendencia, han trascendido, digamos, el medio de comunicación más allá del libro y del relato corto, y han sido llevados a la televisión y al cine en múltiples ocasiones. La mayoría de sus obras han sido adaptadas no una, sino hasta 3 veces la misma obra en distintos tiempos. Y se contabilizan alrededor de más de 300 adaptaciones, incluso a obras de teatro que se han adaptado a partir de los libros que ha escrito. Entonces, bueno, ya ahora tratando de ligar estos dos conceptos, ¿existe una relación entre la neurología y la literatura? Bueno, mi teoría es que sí, ¿verdad? Que existe no solo es una relación que existe, sino que es multidimensional y que se enriquece de forma bilateral. O sea, la literatura enriquece a la neurología y la neurología enriquece a la literatura y ayudan a ampliar la experiencia humana, ¿verdad? Tanto desde la perspectiva médica como desde la perspectiva de la literatura. Ahora, como antecedente, otra cosa que quisiera informarles, bueno, es que, como les decía, en medicina nosotros dependemos mucho de la literatura médica. Obviamente la literatura médica es muy árida, o sea, es una literatura muy especializada con términos muy técnicos, ¿verdad? Y en este aspecto pues existen libros médicos y existen artículos médicos. Y bueno, el análisis de la literatura en general en la literatura médica no es algo que sea pues novedoso, ¿verdad? O sea, ya hay antecedentes. Por ejemplo, aquí específicamente hablando de Stephen King, desde 1989 hubo una publicación acerca del impacto que tienen los cuentos de terror o los relatos de terror en la psique de las personas, ¿verdad? Y ya más tarde, en 1993, un médico muy renombrado, un neurólogo muy renombrado que se dedica a estudiar el dolor de cabeza, que es el doctor Silverstein, publicó un artículo en donde el artículo se llama Percepciones de la causa del dolor de cabeza y sus desencadenantes en la literatura. Y él analiza no solo a Stephen King, sino a muchos otros autores. Por ejemplo, hay un ejemplo muy común en neurología que se da de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Él padecía migraña, y en la migraña existen estos fenómenos que se llaman aura. El aura migrañosa puede hacer que la persona tenga alucinaciones, y las más comunes son unas alucinaciones que se llaman de micropsia y de macropsia, en las cuales la persona percibe los objetos como muy, muy pequeños o como muy, muy grandes. Y si recuerdan en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, Alicia se toma una poción y se hace muy chiquitita y luego se hace muy grandotota. Entonces eso es uno de los ejemplos más tempranos de cómo algunos autores han plasmado enfermedades neurológicas en sus obras. Hay muchos, en esa publicación pues están analizados solo los que son pertinentes al dolor de cabeza, pero por ejemplo Dostoyevsky también era epiléptico. Él, muchos de sus personajes tienen epilepsia o tienen algunas manifestaciones asociadas a epilepsia. Entonces Stephen King no es para nada el único, pero sí es uno de los más prolíficos.
Ahora esto más adelante va a tener un poquito de implicaciones. La publicación más importante en medicina es esta publicación que se llama el New England Journal of Medicine. Es una revista que existe pues desde 1812 y publica pues digamos que los hallazgos más importantes, los mejores tratamientos, las intervenciones médicas más efectivas siempre se publican en esta revista que es la más prestigiosa en el mundo, ¿no? Ahora yo tuve la fortuna en 2022 de poder hacer una publicación en uno de estos journals médicos, aquí sí analizando específicamente los personajes de Stephen King. Esto fue en 2022 y bueno, la cuestión es, ahorita pues en esta plática pues me da gusto ver que haya muchas personas interesadas en el tema, pero también dentro del gremio médico, ¿verdad? Esto también es de gran interés porque pues sí llama mucho la atención esta sobre representación de enfermedades de nuestra especialidad en tantas obras que lee pues tantas personas, ¿no? O sea, entonces, bueno, ya con esto finalizamos los antecedentes y vamos a empezar a ver entonces qué tipo de relaciones existen entre la neurología y la obra de Stephen King. Yo aquí les traigo por lo menos 5 formas en las cuales estas dos disciplinas se relacionan y vamos a ir revisando una por una con ejemplos. Aquí sí, una vez que veamos algún ejemplo, pues si alguien quisiera emitir alguna opinión al respecto, pues sería bienvenido, ¿verdad? Entonces, la primera forma de relación es simplemente descriptiva, ¿verdad? O sea, representar una enfermedad neurológica en una obra de ficción. En este aspecto, bueno, pues su obra ha servido como, digamos, un vehículo para que muchas personas que no son médicos pues conozcan de algunas enfermedades, ¿verdad? O sea, solo retratando la enfermedad, mencionándola en el libro, puede ver qué es lo que le pasa o qué es lo que le pasa a esa persona dentro del libro en su ámbito, por ejemplo, emocional y social, cuando padece esa enfermedad. Y como ejemplo les traigo este personaje que se llama Wolf, que aparece en el libro El Talismán, y Wolf tiene epilepsia en el libro. Esta es la cita del texto del libro y dice, nos vamos, dijo, mira, lo siento, es solo que mi hermano mayor es epiléptico y acaba de tener una convulsión. Nosotros nos olvidamos de su medicina. Ante la palabra epiléptico, la taquillera y el vendedor retrocedieron. Es como si Jack hubiera dicho leproso. Jack es el hermano de Wolf y Wolf tuvo una convulsión. Entonces, no sé si alguien quisiera decirnos qué impresión les produce esta interacción, digamos, entre un hermano de una persona epiléptica y la reacción que tienen las demás personas ante alguien que tiene epilepsia y convulsiona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como dice ahí, o sea, es como si en lugar de que hubiera dicho tiene epilepsia, tiene lepra, o sea, aléjate, a lo mejor se te pega, ¿verdad? Entonces, esto existe, es un fenómeno que es el estigma social de la epilepsia. En el mundo el 1% de las personas padecen epilepsia y sigue siendo una enfermedad altamente estigmatizada, lo cual pues es terrible, ¿verdad? Y bueno, ya vemos aquí que Stephen King retrata este estigma social y sufrimiento que se deriva no solo de la enfermedad, porque pues quién quiere tener convulsiones, ¿no? Más allá de que tienen las convulsiones, tienen que sufrir este rechazo y pues estigma, ¿verdad?, de tener epilepsia y de ser considerados pues casi leprosos, ¿verdad? Incluso muchos. ¿Sí, usted quiere decir algo? Sí. No. Preguntan sobre físicamente qué sucede en el cerebro, en la parte, o sea, ¿por qué
da los ataques de epilepsia, y a veces sí, a veces no. Sí, las convulsiones o ataques epilépticos se producen porque hay una lesión en el cerebro. Puede ser una cicatriz, un tumor o algo que irrita el tejido nervioso. Y se puede pensar en una convulsión como una especie de cortocircuito, ¿verdad? O sea, cuando en la casa ocurre un corto, pues salen chispas, ¿verdad? Y hay un surgimiento de electricidad muy fuerte y luego se apaga todo. Eso es una convulsión. La persona tiene ese cortocircuito, tiene muchos movimientos porque tiene muchísima actividad eléctrica y después se apaga, o sea, pierde la conciencia, queda desmayado, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que... La causa, le digo, puede ser cualquier tipo de lesión que irrite a las neuronas. Bueno, si nadie más tiene otra pregunta, vamos a ver otro ejemplo. También de representación de otras enfermedades, y más allá del sufrimiento social, del estigma, también se puede explorar cómo se afecta la personalidad y el comportamiento e incluso las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el libro de La Milla Verde, una de los personajes, Melinda Moores, ella padece de un tumor cerebral. Y en la cita del libro dice, es un tumor cerebral, dijo Moores. En este caso Moores es el esposo, ¿verdad? Le tomaron imágenes de rayos X. De hecho, parecían muy satisfechos con sus fotos, refiriéndose a los médicos, ¿verdad? Uno de ellos dijo que no pueden ser los mejores que nadie haya tenido, al menos hasta ahora. Dijo que pueden ser los mejores que nadie haya tenido, al menos hasta ahora. Dijeron que lo iban a publicar en una revista médica de Nueva Inglaterra. O sea, el New England Journal of Medicine, ¿verdad? Es del tamaño de un limón, dijeron, y está muy adentro, donde no pueden operar. Dicen que estará muerta para Navidad. No se lo he dicho, no sé cómo. No puedo pensar en cómo por mi vida. Entonces aquí podemos ver que el diagnóstico de un tumor cerebral pues tiene implicaciones, incluso la persona no sabe todavía que tiene un tumor y ya tiene muchas implicaciones en sus relaciones interpersonales, ¿verdad? Para su familia, cómo decirle el diagnóstico. Incluso hay familias que deciden no decir el diagnóstico de un tumor cerebral al paciente, ¿verdad? Eso no se considera adecuado desde el punto de vista médico, pero bueno, hay familias que optan por esa opción porque tiene tal impacto, ¿verdad? O sea, el tener un diagnóstico de este tipo. Ahora, bueno, si han leído el libro o han visto la película, pues recordarán que precisamente John Coffey pues usa sus poderes para curar a esta persona y le quita el tumor, ¿verdad? Lo cual pues le da un elemento pues sobrenatural muy muy importante, porque pues quién no quisiera tener ese poder, ¿verdad? De poder curar un tumor cerebral. Y esto se relaciona mucho con el ejemplo siguiente, que es del esposo, ¿verdad? Del que estaba hablando en el texto anterior, también de este libro. Y Hal Moores, él fallece de infarto cerebral. Más adelante en el libro, cuando están hablando de él, dice, en el 43 creo, Hal murió de un infarto cerebral justo el día de Pearl Harbor. Bueno, pudo haber sido el día de Pearl Harbor, por lo que recuerdo. Así que ella le sobrevivió 2 años, algo irónico. La esposa sobrevive porque la cura John Coffey, ¿verdad? Y Hal muere de un infarto cerebral porque pues ya no está John Coffey, y aparte pues aparentemente de un infarto cerebral pues no nadie se salva, ¿verdad? Entonces les digo, esto refleja de forma muy fidedigna la mortalidad tan importante que está asociada a los infartos cerebrales, al grado en el que pues dentro de la ficción del libro pues una persona con un tumor cerebral se cura y la persona que tiene infarto cerebral pues fallece, ¿verdad? Ahora, también otra forma en la que se pueden usar las enfermedades neurológicas, lamentablemente, pues, como pueden ver y seguramente saben, pues las enfermedades neurológicas son enfermedades muy terribles, ¿verdad? Y entonces este impacto que tienen estas enfermedades, pues puede usarse para generar empatía en las personas.
puede la persona pues pensar o ponerse en el lugar de un personaje que está sufriendo una enfermedad neurológica o que tiene un familiar cercano con una enfermedad neurológica grave y más o menos darse una idea de qué es lo que pudiera estar sufriendo, ¿no? Como ejemplo está este paciente, este personaje que se llama Zelda Goldman, que aparece en el libro Cementerio de Animales, y ella pues tiene meningitis. Aquí en la cita su hermana, Zelda, finalmente fallece de la meningitis y su hermana pues la sobrevive muchos años y ya en su etapa adulta está hablando y recordando a su hermana, dice, su nombre había sido Zelda y su muerte había sido por meningitis espinal. Su enfermedad mortal había sido larga, dolorosa y fea y Rachel era impresionable a esa edad. Si ahora ella quería olvidarlo, pensó que no habría nada de malo en ello. Entonces, aquí la hermana, pues, estando niña, ¿verdad? Pues vio la enfermedad de su hermana y cómo sufrió y cómo finalmente fallece. Y eso, pues, la deja marcada. Y ya de adulta, pues, ella considera que es natural, pues, tratar de olvidar eso, ¿verdad? Como si no hubiera ocurrido, pensar que pues a lo mejor o murió de otra cosa o a lo mejor nunca tuvo un hermano o algo así por lo traumático que fue el observar a su hermana padecer meningitis, ¿verdad? Entonces esto pues nos puede hacer sentir empatía tanto por la hermana que falleció como por la hermana que sobrevivió, ¿verdad? De todo lo que tuvo que sobrellevar a lo largo de su vida. No sé si aquí hay alguien que quiera decirnos algo. A ver, allí. Usted dijo que meningitis espinal, porque yo había escuchado meningitis cerebral, que es la inflamación, ¿verdad? Entonces la espinal es en la columna, ¿o cómo es? Así es, justamente como lo dice, la meningitis típica es cuando una bacteria invade el tejido cerebral. Y cuando hablamos de meningitis espinal es cuando invade la columna, ¿verdad? O sea, invade el tejido nervioso que está en la columna, que se llama médula espinal. Tengo una duda. ¿Es normal que suceda este tipo de situaciones de que los familiares cercanos quieran olvidar la causa de muerte de personas que sufren este tipo de enfermedades? Sí es relativamente frecuente, sobre todo cuando son enfermedades que pueden tener un componente hereditario. Sí, o sea, por ejemplo, en neurología tenemos enfermedades hereditarias. Un ejemplo muy puntual sería la corea o enfermedad de Huntington. Se sabe que si una persona padece enfermedad de Huntington, el 50% de sus hermanos y el 50% de sus hijos van a padecer la enfermedad. Y no es muy raro que las personas, cuando se diagnostica a alguien con enfermedad de Huntington y se les plantea lo que se llama consejo genético, ¿verdad? Consejo genético significa que las personas que aparentan estar sanas se hagan la prueba para saber si tienen la enfermedad. Y esto muchas veces las personas no lo quieren hacer, o sea, dicen, no, o sea, yo no quiero saber si yo tengo eso, si me da, pues ya lo descubriré cuando me empiecen los síntomas. Pero yo no quiero en este momento que me hagan una prueba para saber si lo tengo, porque pues es prácticamente un volado. Digamos, esta enfermedad es un ejemplo extremo porque aquí sí se sabe que es el 50% forzosamente. Hay otras enfermedades que tienen lo que se llama penetrancia variable, en donde no es 50%, puede ser un 12.5%, un 25%, menos del 10%. Y bueno, ahí como que digamos hay más espacio como para la incertidumbre. Pero en el caso del Huntington sí pasa muy seguido que la familia dice de plano, yo no quiero, o a lo mejor de 20 familiares, 5 se hacen la prueba y los demás no quieren saber nada de la prueba. ¿Y qué es el Huntington o algo así? Sí, la enfermedad de Huntington es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones de movimientos anormales. También creo que antes le llamaban como mal de San Vito. Las personas como que bailan, ¿verdad? Todo el tiempo están moviéndose, no pueden dejarse de mover.
y estos movimientos semejan como movimientos de baile. Es muy debilitante, de hecho las personas bajan mucho de peso porque es como si todo el día estuvieran haciendo ejercicio porque se están moviendo y son movimientos incontrolables, no pueden incluso ni comer porque se están moviendo, ¿verdad? Como si estuvieran bailando. Antes que no se conocía la enfermedad, pues se consideraba que estas personas estaban o poseídas o pues locas, ¿verdad? Muchas veces se internaban en asilos o en manicomios, porque pues alguien decía, pues es que cómo es posible que no deje de bailar, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces esa es la enfermedad de Huntington. Y otra pregunta, a lo mejor está relacionada con el libro que nos hizo favor de explicar. ¿El infarto cerebral o infartos cerebrales tiene relación con los tumores cerebrales? No, en general son patologías diferentes. Los tumores cerebrales no sabemos por qué ocurren. Hay algunos factores que predisponen a tumores, por ejemplo, exponerse a mucha radiación, pero pues realmente no hay muchas personas que se expongan a radiación. La mayoría de los tumores es de causa desconocida. En el caso de los infartos cerebrales, la causa no es desconocida, ¿verdad? Los infartos cerebrales se deben a lo que se llama acúmulo de factores de riesgo. Y los factores de riesgo para tener un infarto cerebral o embolia son pues evitables, ¿verdad? El sobrepeso, el fumar, la diabetes, la hipertensión, que son los principales factores de riesgo. Mientras más de estos factores de riesgo tenga una persona, pues su riesgo de un infarto cerebral es mayor. Usted. Tengo una duda. El éxito que ha tenido Stephen King en sus obras se debe al aspecto de enfermedades neurológicas o al aspecto psicológico. ¿Qué porcentaje podríamos hablar? Porque el problema de él, desde chico, según nos dijo, es emocional, psicológico. Y normalmente en sus obras, en sus libros, aplica mucho el aspecto psicológico como ficción, no tanto neurológico, aunque también. Pero mi duda es qué porcentaje es más alto, lo neurológico o lo psicológico en sus obras. Creo que, bueno, en ese aspecto sí predomina lo que sería el drama psicológico, ¿verdad? O sea, incluso pues es probable que las obras funcionaran sin incluir ninguno de estos elementos neurológicos, lo cual pues yo creo que lo hace más interesante, ¿no? Porque pues no era tan necesario ser tan específico, ¿no? De decir, bueno, tuvo meningitis o murió de un infarto cerebral o simplemente pudo haber seguido con el impacto emocional y psicológico de lo que sea que hubiera pasado, ¿verdad? Pero sí, o sea, predomina el impacto o la cuestión más emocional en los libros, y lo neurológico pues parece ser como un añadido o una capa más de complejidad que él le pone a las obras, ¿verdad? Porque parece ser que la mayor parte de los seres humanos pues tenemos muchos problemas psicológicos más comunes que neurológicos. Entonces como que el morbo de la gente se va por el aspecto psicológico. Sí, eso es cierto. Nada más aquí, digamos, la diferencia fundamental que yo encuentro es que precisamente como usted dice, al ser tan comunes las alteraciones psicológicas, pues no se llega a un punto clínico en el libro de decir, bueno, el diagnóstico de esta persona es ansiedad o es depresión o es esquizofrenia o es algo así, ¿verdad? Sino que pues se deja la narración y pues la persona siente la empatía, pues porque también todos podemos sentirnos ansiosos o deprimidos, ¿no? Una última pregunta. Stephen King es un hombre de 70 y tantos años, ¿verdad? Y yo creo que ya ha declarado él que tiene problemas de Alzheimer. Esto se relaciona con lo neurológico, ¿no? Sí, bueno, el Stephen King sí ha dicho que tiene algunos problemas ya de funcionamiento en cuanto a su memoria y algunas funciones. Lo más probable es que esto no se trate de enfermedad de Alzheimer. No sé, digamos, si él ya tiene un diagnóstico formal o no.
pero lo más probable es que esto se deba a la vida en general que ha llevado, ¿verdad? Porque él, bueno, aparte de su vida, pues él ha sido adicto a muchas drogas, ha tomado mucho alcohol. De hecho, en algunos de sus libros de no ficción, él mismo ha dicho que en algún punto de su vida él se emborrachaba con enjuague bucal, ¿verdad? Porque ya su esposa pues le cuidaba que no tuviera acceso a alcohol, y él se tomaba el enjuague bucal que tiene alcohol, ¿verdad? Para poder seguir emborrachándose. El alcohol es la principal sustancia en el mundo que produce atrofia del cerebro, ¿verdad? O sea, mientras más alcohol consume una persona, más se atrofia el cerebro. Entonces es probable que pues estas situaciones no se traten tanto de Alzheimer, sino de pues una cuestión ya de atrofia cerebral asociada pues a todo lo que ha vivido Stephen King, y sobre todo al consumo de drogas nocivas y de alcohol, ¿verdad? Gracias. Sí. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Y qué bueno que lo tenemos en Aguascalientes, y felicidades por estar en una de las grandes instituciones, que es la UA y el Seguro Social. Gracias. Soy jubilada del Seguro Social. Quiero darle mi testimonio brevemente. Mi sobrina, que ahora tiene 42 años, cuando tenía 1 año, manifestó la enfermedad de la epilepsia. Me recuerdo que empezaba a sacar espuma, se doblaba, se caía. Y entonces mi hermano y su esposa, pues dentro de la ignorancia, lo que hacían era levantarla y bañarla. La metían luego al agua, pero no era a lo mejor no era lo correcto. Mas sin embargo tuvo un buen tratamiento dentro del Seguro Social y fue tratada, y ahora es a partir de los 3 o 4 años dejó de estar enferma y es una persona sana. Bueno, otra cuestión, ¿por qué se le llama enfermedad de Huntington? Le voy a decir por qué, porque tengo duda de ese apellido, Huntington. Es una familia muy famosa de Estados Unidos, que fueron los magnates del ferrocarril a finales del siglo XIX, y son pues artistas, dueños de museos, son gente muy poderosa. ¿Tiene que ver algo el apellido de ellos con la enfermedad? No, en medicina normalmente se le da el nombre a la enfermedad del primer médico que la describió. En este caso, el doctor Huntington fue el que primero describió esta enfermedad, que antes, les digo, se le conocía como el mal de San Vito, y entonces él precisamente hizo un artículo médico, ¿verdad?, que publicó en una revista médica donde él describe esta enfermedad, cuáles son sus características, a quién afecta, y a partir de ese momento, entonces, cuando alguien diagnostica algo, ¿qué es eso? Pues ya le llama enfermedad de Huntington, porque él fue el que escribió ese artículo que enseñó a todos los médicos qué era esa enfermedad. Pero no tiene relación con esa familia. No tiene relación con la familia Huntington, pero sí las familias, digamos, adineradas en todos los países sí tienden a padecer más enfermedades genéticas, porque muchas veces existe consanguinidad, y se sabe que la consanguinidad predispone a la aparición de enfermedades genéticas. Gracias. Creo que el señor quería preguntar algo también. Sí. ¿O ya? Doctor, una pregunta. En la enfermedad del Huntington, sí, dice que es el 50% de probabilidades de herencia, que a veces no se quiere saber. Si se supiera, ¿tiene algún preventivo o no? No, lamentablemente no hay ningún preventivo. Gracias. De hecho, de ahí se deriva el que las personas no quieran saber. Sí, porque dicen, bueno, o sea, si la tengo, me va a dar algo y ya no me va a dar, pues no, lamentablemente no se les puede ofrecer ningún tratamiento. Como es algo que está a un nivel de sus genes, todavía la medicina no llega a eso. Ya existen algunas terapias que se llaman terapias génicas, en donde se pueden modificar algunos genes, pero la enfermedad de Huntington todavía no es tratable. Gracias, muy amables. Buen día.
La pregunta es sobre lo que acabo de mencionar del consumo de alcohol. En el caso de las bondades que se mencionan con respecto a los vinos de mesa, ¿de cualquier manera es perjudicial? Gracias. Sí, esa es una buena pregunta. Es un, digamos, no quisiera decir mito, ¿verdad? Pero es un hecho que existe un beneficio de ciertos vinos de mesa y ese beneficio se cree, porque tampoco está comprobado, pero se cree que se debe a ciertas sustancias que producen las uvas, específicamente una sustancia que se llama resveratrol. El resveratrol se puede obtener de las uvas crudas incluso, pero obviamente en un vino está más concentrado, ¿verdad? Porque pues son muchas uvas exprimidas. Entonces, separar ese efecto benéfico del resveratrol que contienen los vinos, sobre todo los vinos tintos, del efecto nocivo de la sustancia del alcohol, es pues difícil, ¿verdad? Entonces, en general, la postura actual de la medicina es que no se recomienda ninguna cantidad de alcohol. Piense que, digamos, si usted no se ha comprado alcohol para una herida en la farmacia, ¿verdad? Ese alcohol está al 70%, o sea, tiene 7 partes de alcohol por 3 de agua. Ese mismo alcohol, en una cerveza, pues tendría 11 partes de alcohol, pero es el mismo alcohol. 11 partes de alcohol y que serían 89 partes de agua y lo que más tenga la cerveza. Entonces es una cuestión de dosis, ¿verdad? Pero la sustancia es la misma. O sea, yo no creo que alguien quisiera pues beberse ese alcohol desnaturalizado, ¿verdad? Para las heridas, pero en sí pues químicamente es el mismo. Entonces el efecto nocivo sobre el cerebro es el mismo. Sea vino tinto, sea cerveza, sea whisky, sea lo que sea, el alcohol es el mismo, que es el que usamos para curar una herida. Sí puede ser o sí existe esta idea de que estas sustancias de las uvas, ¿verdad? Sobre todo de todos los frutos que tienen un color rojo intenso o azul, tienen esta sustancia que se llama resveratrol, que se cree que puede tener efectos benéficos sobre la salud. Entonces, le digo, como el vino tiene resveratrol, en general incluso actualmente todavía hay algunos médicos que recomiendan, ¿verdad?, una copita al día, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, es el fundamento. La postura actual, por lo menos mía y en general, es que no hay ninguna cantidad de alcohol que se asegura. Pero todavía algunos médicos pueden recomendar eso, sobre todo cuando se trata, le digo, de vino tinto, ¿verdad? Que seguramente es lo que han escuchado la mayoría aquí, que una copita de vino tinto con la comida es muy benéfica. Otro aspecto que ha contribuido mucho a que esto se haga generalizado es que hay una cosa que sí se sabe que es benéfica para la salud, que es lo que se llama la dieta de tipo mediterráneo. Bueno, la dieta de tipo mediterráneo, que es la que consumen las personas que viven alrededor del Mediterráneo, incluye vino. Sí, o sea, pues no sé, en las costas del Mediterráneo de España, de Francia, de Italia, pues es muy común que la gente con la comida consuma vino. Entonces, es muy difícil separar el efecto, ¿verdad?, del vino de todo lo demás que comen, porque todo lo demás que comen es muy benéfico. Que comen? Pues mucho pescado, ¿verdad? Comen aceitunas, comen muy pocas grasas animales, pocas grasas saturadas, ¿verdad? Comen granos enteros, ¿verdad? Su pan pues no es pan industrializado, es pan que ellos hornean, ¿verdad? De trigo entero. O sea, toda esa dieta tan benéfica que ellos tienen, el aceite de oliva, ¿verdad? Entonces, toda esa dieta en su conjunto también incluye el vino. Entonces, cuando alguien hace un estudio y ve qué comen las personas y cuánto viven, pues invariablemente las personas que tienen esa dieta van a vivir más o van a estar más sanas. Y como esa dieta incluye el vino, pues se concluye, ¿verdad?, por añadidura, que tomar el vino también es benéfico. Entonces, le digo, son varias cosas.
Personalmente yo no recomendaría que se tome alcohol en ninguna cantidad, pero bueno, si lo van a hacer, pues que sea en la menor cantidad que sea posible y con la menor frecuencia en la que sea posible, ¿verdad? Hola, buenos días. Respecto al tema que se está tocando en el deterioro cerebral o daño cerebral que ocasiona la ingesta de alcohol y sustancias, tengo la información que estos daños son irreversibles. ¿Es esto cierto? Sí, los daños que produce el alcohol en el cerebro son irreversibles completamente. O sea, incluso minutos después de haber consumido alcohol ya hay muerte neuronal. Aquí la cuestión es que pues, el cerebro tiene billones de neuronas, pero, o sea, no millones, tiene billones de neuronas. Entonces, si uno se toma, no sé, 3 cervezas y se mueren, no sé, 5,000 neuronas, pues 5,000 neuronas de 20 billones, pues, pero bueno, si uno está matando 5,000 neuronas diario, pues cuando tenga 50, 60 años, va a empezar con problemas, ¿verdad? Al principio no lo va a notar, pues absolutamente puede estar la persona desde los 17 hasta los 27 emborrachándose diario y pues como si nada, ¿verdad? Pero una vez que alcance una cierta edad, porque recordemos que la atrofia cerebral es un proceso natural, o sea, a todos se nos atrofia el cerebro con la edad, simplemente por avanzar en edad. Entonces, si a eso uno le suma el consumo de alcohol, pues eso implica que eso se acelere y se haga más intenso, ¿verdad? Pero sí, es totalmente irreversible. Bueno, entonces vamos a seguir. Otra forma en la que se relaciona la neurología con la obra de Stephen King, bueno, es teniendo una influencia directa sobre la narración. Las enfermedades neurológicas, como ya vimos, pues pueden afectar la memoria, pueden afectar la propia percepción de la persona y la forma en la que se relaciona con sus semejantes y con el medio ambiente. Por ejemplo, pudiera ser que a alguien con un daño cerebral se le olvide algo muy importante para la trama que luego ya no puede recordar y entonces eso hace que pase todo lo que pasa, ¿verdad?, en el libro. O otra cosa puede ser, por ejemplo, el dolor de cabeza, que puede simbolizar pues el sufrimiento psicológico o la desesperación. Si aquí alguien ha padecido migraña, pues sabrá que el dolor de cabeza de la migraña es muy desesperante, ¿verdad? Es una situación muy terrible en la cual la persona pues quisiera ya no saber ya nada de su dolor. Y muchas veces que los lleva pues a recluirse, ¿verdad? A que no quieren que les hable nadie, hasta que se les pase el dolor, quieren estar en un sitio muy callado, muy oscuro, ¿verdad? Esa situación, bueno, pues se puede ver, por ejemplo, en Jack Torrance, en el Resplandor, que él padece migraña. Dentro del libro tiene el diagnóstico de migraña y es muy interesante cómo describe Stephen King. Dice: la antipatía de Jack por ese pequeño imbécil barato y engreído de Ullman volvió a inundarlo. Cogió uno de los excedrines, recordemos que excedrin es ibuprofeno, ¿verdad? El ibuprofeno pues lo podemos encontrar en cualquier farmacia, es un analgésico que se usa muy comúnmente para tratar el dolor de cabeza. Y dice, lo contempló un momento, se lo metió a la boca y empezó a masticarlo lentamente y con deleite. El sabor volvió a inundarlo como un recuerdo, haciendo que su saliva chorreara como una mezcla de placer e infelicidad. Un sabor seco y amargo, pero convincente. Tragó saliva con una mueca. Masticar aspirina había sido un hábito para él en sus días de bebida. No lo había hecho en absoluto desde entonces, pero cuando su dolor de cabeza era lo suficientemente fuerte, un dolor de cabeza por resaca o uno como masticarlos parecía hacer que se pusieran a trabajar más rápido. Entonces, esto es muy interesante porque, les digo, una persona con migraña pues quiere que se le quite el dolor y quiere que se le quite rápido, ¿verdad? Y
si una persona mastica sus medicamentos, se disuelven o se los pone abajo de la lengua, no sé, seguramente han escuchado que a veces un médico dice, esa pastilla póngasela abajo de la lengua, ¿verdad? Eso se hace porque cuando una pastilla se pone abajo de la lengua y se deja disolver, el efecto se hace mucho más rápido. Se puede hacer que el efecto, si iba a empezar en media hora, se reduzca a 15 minutos o menos. Entonces aquí él descubre eso. Muchas personas pues lo llegan a descubrir incluso pues de forma espontánea, ¿verdad? Y él lo plasma, ¿verdad? Porque esto es algo que incluso Stephen King, él dice que él también hacía cuando estaba con una resaca muy, muy fuerte. Masticaba las pastillas y les digo, eso pues tiene este fundamento que cualquier medicamento que se mastique, se deje disolver en la boca antes de pasárselo, va a hacer su efecto mucho más rápido. Ahora, otro aspecto pues también importante es el de la precisión científica. Esto pues antes no era tan común, ahorita ya la mayoría de las obras, tanto literarias como de cine y televisión, pues ya buscan tener una precisión científica más alta, ¿verdad? Pero bueno, en las obras de Stephen King también esta precisión científica está pues bastante avanzada. Como ejemplo, tenemos este personaje que es James Rennie, o también en el libro se le llama Junior. Él aparece en el libro de La Cúpula o Bajo el Domo, que también hay series de televisión. Y bueno, en este libro, el Junior sufre de muchos dolores de cabeza, empieza a tener algunas alteraciones visuales, se vuelve violento, ¿verdad? De hecho, parte de lo terrible de estar encerrados con él, pues es que ya es muy violento, ¿verdad? Y resulta que el médico que está dentro del domo, pues lo revisa, ¿no? Y el médico en este caso se llama Rusty, dice, Rusty empleó el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un instrumento médico que usamos los neurólogos para ver atrás del ojo, y eso nos puede indicar muchas cosas, como lo dice aquí, dice, el ojo derecho de Junior estaba bien, el disco óptico del izquierdo estaba abultado, una afección conocida como edema de papila. Era un síntoma común de tumores cerebrales avanzados y la hinchazón concomitante. Entonces, esto es muy científicamente correcto, ¿verdad? O sea, es posible que a través de un oftalmoscopio podamos ver que el ojo, en lugar de estar hacia adentro, esté abombado hacia afuera. ¿Y eso qué traduce? Pues que algo está creciendo de adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Y qué crece adentro de la cabeza? Pues los tumores, ¿verdad? Entonces, esto lo plasma Stephen King de esa forma que es completamente correcta y va más allá. Luego dice, Dusty dejó el oftalmoscopio y luego acercó su dedo índice a la cara de Junior. Quiero que toques mi dedo con tu dedo, luego tócate la nariz. Junior así lo hizo. Rusty comenzó a mover el dedo lentamente de un lado a otro. Sigue. Junior logró pasar del dedo móvil a su nariz una vez. Luego golpeó el dedo, pero en lugar de eso se tocó la mejilla. La tercera vez falló al dedo y se tocó la ceja derecha. Entonces, esta prueba, que en neurología se llama prueba dedo-nariz, la hacemos para evaluar una capacidad del cerebro que se llama metría. La metría, pues, es la capacidad que tiene el cerebro de calcular nuestros movimientos para que sean exactos. Si yo quiero tomar, por ejemplo, esta base, pues yo estiro mi mano, pero no la estiro más allá de donde está ni más corto, ¿verdad? Pues si la estiro poco, pues no la agarro, y si la estiro de más, pues la tiro. Entonces, eso es algo que a lo mejor no nos ponemos a pensar, pero lo hacemos diario en todo momento. Esa capacidad de metría o de medir es muy básica para el funcionamiento cerebral, y cuando se altera, pues habla de un daño ya neurológico. Si a eso se le suma el hecho de que tenemos evidencia de que algo está creciendo dentro de su cabeza, pues el diagnóstico, aún incluso sin hacer un estudio de imagen, pues sería de un tumor cerebral, ¿verdad? Entonces, para una persona, digamos, que está leyendo esto, pues puede hacer sentido, ¿verdad?, la descripción que hace,
pero desde el punto de vista de alguien, de un neurólogo, pues dice, esta es una exploración neurológica correcta, ¿verdad? Con el instrumento adecuado, con el hallazgo adecuado y de la forma en la que la hacemos rutinariamente los neurólogos. Entonces aquí es donde digo que pues sí, ya es una capa más de complejidad, ¿verdad? Porque esto pues supongo que no era tan necesario de incluirlo, ¿no? Pudo haber eso ahorradoselo y dicho, bueno, Junior tenía un tumor cerebral y ya, ¿verdad? Ahora también otra forma es la neurología usarla como metáfora, por ejemplo, de conceptos amplios como el deterioro del cuerpo, el deterioro de la mente o la inevitabilidad de la muerte, porque las enfermedades neurológicas, como ya vimos, pues son muchas veces, primero son externas, ¿verdad? O sea, es algo que pues muchas veces ocurre. Por ejemplo, la familiar de la señora que pues de chiquita y de repente pues un día empezó a convulsionar, ¿verdad? Pues eso es algo que pues pareciera venir fortuitamente, no se sabe por qué. Entonces esto pues es incontrolable, ¿verdad? Va más allá de nuestro control. Y bueno, conjugando estas situaciones de deterioro corporal y aparte de precisión científica, este ejemplo de esta personaje que se llama Mary Fay. Mary Fay aparece en el libro de Revival, hasta donde no tiene una traducción al español, o sea, así está el libro. Y ella padece esta enfermedad que se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad es extremadamente rara y en el libro así la menciona, dice, en el hospital la joven Mary Fay recibió varias transfusiones de sangre. ¿Ves a dónde va esto? Y cuando negué con la cabeza, la sangre estaba manchada, Jane, por el prión infeccioso que causa Creutzfeldt-Jakob, comúnmente llamada enfermedad de las vacas locas. Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad que en efecto produce un agente infeccioso que se llama prión. Los priones, pues seguramente, no sé si alguien aquí había escuchado hablar de priones, pero pues no es tan común, ¿verdad? Es algo relativamente raro. Los priones son agentes infecciosos como las bacterias, como los hongos, como los parásitos y como los virus, pero tienen ciertas características. Primero, que son excepcionalmente raros, y segundo, que casi siempre cuando se producen derivado del consumo de tejidos de la misma especie. O sea, no se sabe por qué se producen o de dónde vienen estos priones, pero lo que sí se sabe es que están muy relacionados con el canibalismo. La enfermedad de las vacas locas se les llama así pues porque las vacas empiezan a actuar de forma pues muy rara, ¿verdad? Al grado de golpearse ellas mismas hasta matarse y muchas cosas. Y esta enfermedad que originalmente se describió en vacas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la variante humana de la enfermedad que afecta a las vacas. En las vacas surgió porque en Inglaterra durante la década de los 90 empezaron a alimentar a las vacas con alimentos que hacían con carne de vaca. Entonces era como si fueran vacas caníbales, ¿verdad? Y entonces surgió esta enfermedad. Fue una cosa muy terrible, no sé si alguien aquí recuerde, salió en las noticias, ¿verdad? Y tuvieron que sacrificar a mucho ganado porque todo ese ganado estaba infectado y si una persona consumía carne de una vaca loca, pues le daba Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Entonces para todos los animales existe una variante, o sea, digamos, habría enfermedad de pollos locos, de cabras locas y de todo. Y eso va a ocurrir si se alimenta a un pollo con pollo, ¿verdad? Sobre todo con los cerebros de los pollos. Y bueno, la solución, ahora pues ya eso ya no ha ocurrido, creo que tiene más de 10 años que no hay un solo caso esporádico de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en ninguna especie, incluyendo seres humanos. Y lo único que hicieron pues fue que se cuida ahora de que el alimento, por ejemplo, que se da a los pollos, pues viene de vacas, el que se da a los cerdos viene de pollos y el que se da a las vacas viene de cerdos y entonces ya ahí ya no hay problema, ¿verdad? El problema es el canibalismo.
Y bueno, la enfermedad como tal sigue existiendo, por ejemplo, en ciertos sitios como en África o en Nueva Guinea, donde todavía hay tribus que practican el canibalismo. Entonces, pero es interesante cómo esto, digamos que es pues súper raro, incluso dentro de la propia neurología, pues es un caso de Creutzfeldt-Jakob, es muy, muy raro, excepcionalmente raro. Seguramente habrá muchos neurólogos que nunca en la vida han visto un caso y está plasmado pues en un libro, ¿no? Bueno, antes de pasar a las reflexiones finales, no sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Gracias, buenos días. Mi pregunta, bueno, retomando los dos ejemplos anteriores que fueron los de la cúpula y un poco de lo del resplandor en el caso de Jack Torrance, mi pregunta va en cuanto a qué tan difícil es diferenciar si ya es un caso o puede ir ligado neurológico con psiquiatría. Porque en el caso, por ejemplo, de Jack Torrance, cuando Stephen King escribió El Resplandor, estaba su hijo recién nacido y él comentaba que reflejó mucho de lo que estaba padeciendo y pasando en ese momento cuando estaba escribiendo el libro. Lo plasmó y dice que en un momento dado, por los padecimientos de migraña y por el consumo de sustancias, una de las ocasiones su hijo estaba llorando, estaba pues recién nacido, muy pequeño, y le pasó por la cabeza pues ahogarlo con una almohada para que se callara, porque pues su dolor era muy fuerte. Entonces ese es uno de los casos. Y en el caso de Junior, bueno, Junior va degenerando a lo largo del libro, pero se confunde mucho al inicio con solo migrañas y pasa a ser diagnosticado con el tumor cerebral. Pero la parte neurológica es el tumor, pero lo que lo lleva a cometer los actos ya es la parte pues de la psiquiatría. Entonces, ¿hasta qué punto puede dividirse la parte de la neurología con la psiquiatría en el comportamiento y en las reacciones de las personas? Sí, bueno, esa también es una muy buena pregunta, es muy interesante y de hecho Gracias. La distinción actual entre neurología y psiquiatría es una distinción que está limitada por el avance de la tecnología. Eventualmente, todas las enfermedades psiquiátricas van a ser enfermedades neurológicas, ¿sí? ¿Qué nos limita ahorita? Es la técnica, ¿verdad? O sea, no podemos todavía ver hasta cierto grado el funcionamiento del cerebro como para entender dónde está el sitio de lesión en una enfermedad que actualmente se considera puramente psiquiátrica. Pero conforme avance la tecnología vamos a tener pues mejores imágenes cerebrales, más detalle, a lo mejor ya ahorita incluso de forma experimental se pueden obtener imágenes de neuronas en vivo y todo eso eventualmente va a hacer que podamos saber en dónde está específicamente el problema en una cuestión psiquiátrica. Ahora, ya existe, ¿verdad? Incluso hay profesionales que se subespecializan en eso, o sea, en lo que se llama, es una subespecialidad puente, que es la neuropsiquiatría. ¿Verdad? Precisamente como no es tan clara esta distinción, un neurólogo puede estudiar unos años adicionales de psiquiatría y convertirse en un neuropsiquiatra para precisamente abordar estos casos en donde es difícil saber si, bueno, es el tumor o es un problema de esquizofrenia o es un problema de una ansiedad muy severa o es una cuestión más psiquiátrica o son las dos cosas, ¿verdad? Entonces sí existe esta especialidad que se llama neuropsiquiatría. Incluso aquí en Aguascalientes hay por lo menos dos colegas que tienen esa subespecialidad de neuropsiquiatría y precisamente surge por esta necesidad que mencionas de encontrar esta, pues, o más bien no de encontrarla, sino de tratar a estos pacientes que están como entre las dos especialidades, ¿verdad? Porque como neurólogo muchas veces no podemos tratar todos esos problemas y los psiquiatras no pueden ver el aspecto neurológico y por eso se necesita alguien que esté en medio y que sepa de las dos, que tenga un pie en la neurología y un pie en la psiquiatría.
Entonces, sí, es cierto eso, o sea, es muy difícil de separar, ¿verdad? De estrictamente decir, bueno, todo se le atribuye al tumor o tenía un problema también ya psiquiátrico importante, ¿verdad? Perdón, respecto a la enfermedad esta de Creutzfeldt-Jakob, recuerdo el caso de la vida real, ¿verdad? Del accidente de los Andes, del avionazo. Ahí los jóvenes, para sobrevivir, los que sobrevivieron, tuvieron que pues comer de los cadáveres de sus amigos, compañeros. Entonces, si ha habido algún reporte de esta enfermedad en cuanto a pues que ellos usaron eso, tuvieron que sobrevivir por el canibalismo, ¿no? Sí, sí, muy interesante su pregunta. De hecho, yo no tengo conocimiento de que haya habido algo de eso. Afortunadamente, en ese caso específico, lo que comieron fue carne, o sea, literal músculo. Y eso disminuye mucho la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad, porque sobre todo, bueno, ya pensando, digamos, en esa situación, si uno va a consumir la carne de, bueno, no pongamos un humano, de cualquier animal, pues va a optar por los músculos más grandes, ¿verdad? Y una particularidad que tiene la anatomía, no solo de los humanos, sino de todos los animales, es que mientras más grande el músculo, menos nervios tiene, ¿sí? O sea, por ejemplo, los músculos de la mano, que son muy chiquititos, tienen infinidad de nervios, porque los movimientos que hacemos con las manos son muy finos. Pero los músculos de los muslos tienen 1 o 2 nervios, porque los músculos que realizan, de los movimientos que realizan, son muy burdos. Entonces no necesitamos un control fino. Entonces, si estas personas comieron carne humana y tomaron, por ejemplo, de los muslos o de sitios de la espalda, o sea, sitios de músculos donde hay muy poco tejido nervioso, probablemente eso explique por qué no hubo ningún caso. El peor escenario, les digo, es cuando se consume el tejido nervioso como tal, y en este caso, pues el mayor riesgo sería el cerebro, ¿verdad? Por eso es que en los alimentos de los animales, pues como echan al animal todo lo que no se puede aprovechar, lo muelen y hacen el alimento, pues ahí va la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza lleva el cerebro, y por eso es que lleva una carga muy importante de tejido cerebral. En este caso de canibalismo reciente humano, pues creo que eso es lo que pudo haber pasado. ¿Alguien más? Buenos días. Mi pregunta es, por ejemplo, una persona que tiende a hablar demasiado, muchísimo, que de repente tiene crisis de ira, de histeria, que no los puede reprimir y que aparte tiene dolores de cabeza, ¿hacia dónde podría dirigirse para poder ayudarle a que esa persona no avance o tenga algún tumor en la cabeza o algo así? Ajá. Sí, precisamente les digo, de aquí pues vemos la utilidad de ejemplos como el de Junior, ¿verdad? Bajo el Domo, porque una persona como la que usted describe o como Junior, lo primero sería acudir con un neurólogo, ¿verdad? El neurólogo lo que haría pues sería hacer estas pruebas y probablemente algún estudio de fotos de su cerebro para asegurarse de que la causa de estos síntomas y de estas actitudes no sea eso, precisamente un tumor, una infección, un parásito, algo en su cerebro. Una vez que el neurólogo establece que su tejido cerebral aparenta estar sano, entonces ya lo puede él referir con un psiquiatra, ¿verdad? Para que ya le dé un tratamiento específico. Si una persona así acude directamente con un psiquiatra, es muy probable que el propio psiquiatra diga, bueno, lo primero que hay que pensar, como es más grave, pues es que pueda tener un tumor o alguna otra cosa, ve a un neurólogo y ya si él le dice que usted está bien, entonces ya me lo trae para que yo vea qué le puedo dar de tratamiento para que no esté así, ¿verdad? Gracias. Doctor, buenos días.
Muchas gracias por la plática tan enriquecedora. Realmente ha sido muy ilustrativo todo esto que usted nos comenta. Yo tengo una duda en relación a la epilepsia, a las convulsiones. En alguna ocasión, hace muchos años, alguien me comentó que alguien había tenido una convulsión, pero que lo había presentado a los 43 años, una conocida. Y el neurólogo o el médico que la atendía en aquel entonces le había dicho que es muy probable que todos, desde el momento en que nos caemos o aprendemos a caminar, pudiéramos haber tenido alguna lesión mínima que no nos dio ningún síntoma en aquel entonces, pero que queda una pequeña leve cicatriz en nuestro cerebro y que a través del tiempo puede manifestarse. En este caso fue una conocida a los 43 años que de la nada empezó a sentirse así. ¿Puede algún evento traumático como la pérdida de algún familiar, algún evento detonar algún tipo de esas situaciones? Sí, de hecho es lo más común. Como le dijeron a su familiar, sí es probable que exista pequeñas lesiones que no se manifiestan. En general, las convulsiones e incluso el dolor de cabeza se considera una cuestión de umbral, ¿verdad? Tenemos un umbral convulsivo y un umbral del dolor de cabeza. A todos nos puede doler la cabeza, ¿sí? Pero ¿por qué nos va a doler la cabeza? Va a depender de persona en persona. O sea, alguien que tenga migraña a lo mejor dice, bueno, yo si me asoleo un poco, me da migraña, ¿verdad? Y alguien que trabaja de albañil, pues se asolea todo el día y no le da dolor de cabeza, ¿verdad? Igual, entonces, tanto la epilepsia como el dolor de cabeza tienen desencadenantes, y estos desencadenantes, mientras más una persona se exponga a ellos, aumenta la probabilidad de que le dé. Los desencadenantes universales de tanto de dolor como de epilepsia son el desvelo, que es el principal. O sea, incluso pues cualquier persona, si ustedes de repente un día no duermen nada, pues al otro día les va a doler la cabeza, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque no durmieron. Entonces el desvelo es el principal. Una persona con epilepsia que se desvela va a convulsionar. El segundo es el estrés emocional, ¿verdad? O sea, aquí es donde entran pues todas estas cuestiones, las impresiones, los enojos, disgustos, todo esto, ¿verdad? Eventos traumáticos. Entonces ese es el segundo más importante. Y ya después pues vienen otros que no son tan comunes, ¿verdad? Como el tomar alcohol, el fumar, el asolearse, ¿verdad? Y ya mucho más lejano vienen otros que son muy particulares de cada persona, como por ejemplo comer ciertas cosas, ¿verdad? O ciertas bebidas. Por ejemplo, no sé, alguien con migraña puede decir, yo cuando como jamón me da migraña. Pero no por eso todas las personas con migraña no deben comer jamón, ¿verdad? Si esa persona específicamente sí le puede dar migraña cuando come jamón, pero no es que el jamón dé migraña. Sí, eso ya es un desencadenante personal. Lo que sí es que todas las personas deben dormir bien, porque si uno no duerme bien, puede doler la cabeza. Y si tiene epilepsia y no duerme bien, puede convulsionar. Igual con el estrés. El haber declarado Stephen King todos sus miedos desde la infancia, estoy hablando de 50 años, yo creo. El estar analizando toda su situación emocional, haya alcanzado, que haya sido terapéutico, que haya alcanzado una mejoría, una recuperación, tanto para él como para sus lectores. Sí, es probable que sí, digo, habría que preguntarle personalmente, pero sí es muy probable porque indudablemente hay un elemento catárquico, ¿verdad? En la expresión, incluso en una persona en general, pues si uno platica lo que le tiene preocupado, se siente esa liberación, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, plasmándolo en una obra que aparte pues es apreciada y leída en muchísimos lugares, pues supongo que el efecto debe ser mucho mayor, ¿verdad? Una cosa que sí podemos saber, pues es que por lo menos ahorita ya Stephen King abandonó el uso de drogas, ya no es alcohólico, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí. Yo tengo una duda.
¿sabemos o cómo fue que Stephen King llegó como a todas estas especificaciones de médicas en sus obras? O sea, ¿se puso a investigar? ¿Tendría algún conocido? ¿Cuál fue la razón? Sí, no, eso no lo sabemos. De hecho, yo, parte de mi motivación por hacer el artículo y publicarlo en un journal médico, pues era ver si de alguna forma él podía como llegarle esta información y expresar su opinión al respecto, ¿no? A lo mejor, porque es lo que yo no sé, o sea, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta. Sí, a lo mejor lo hizo porque así como tal un asesor neurólogo o algo así, pues no hay información. Sí he buscado intencionadamente, nunca he encontrado. Sí tenía un amigo médico, pero no de hecho eso es parte de lo que sigue, porque esta persona que era su amigo personal y que es médico, es un médico general, ya falleció, pero él sí en algunos de sus libros le agradece, ¿verdad?, que le dio algunos como puntos y tips de cómo tratar estos temas médicos, particularmente en esta obra que se llama The Stand, ¿verdad? O creo que en español le pusieron La Danza Macabra o algo así. Y bueno, quien ha leído esta obra sabe que es un relato que se parece mucho a lo que vivimos durante la pandemia de COVID, ¿verdad? O sea, al inicio del libro se crea en un laboratorio experimental un virus, que es un virus respiratorio, o sea, da gripa, y por cuestiones sobrenaturales, pues una especie de demonio, ¿verdad?, hace que se salga el virus, contagia a una persona, y de esa persona pues empieza a contagiar a más personas. Y bueno, estas son una fotito del cómic que hicieron de The Stand. También de The Stand hay dos series, una en los 80s y una en los 2000s, y hay un cómic. Y bueno, ahí en el cómic se ve claramente cómo pues esa persona que se contagió del virus luego saluda de mano a otra persona, esa persona pues ya se llevó el virus, que es un policía, luego ese policía le da una infracción a una persona y pues con el contacto cercano le transmite el virus, y esa familia, o sea, esa persona que iba manejando iba en el coche con su familia, contagia a toda su familia, y de ahí pues se hace la pandemia, ¿verdad? Y ya este virus respiratorio pues tiene una mortalidad muy alta como el COVID, y pues la población mundial se ve muy disminuida, y bueno, ya luego viene todo el aspecto sobrenatural del libro, ¿no? Pero en su inicio y en su planteamiento, pues es claramente cómo ocurren, ¿verdad? Y cómo ocurren las pandemias y cómo se transmiten los virus, y lo que puede ocurrir cuando un virus con una mortalidad muy alta y que es muy contagioso, pues todo lo que puede ocasionar en el mundo, que pues fue básicamente lo que ocurrió, ¿verdad?, durante la pandemia. Este libro él sí acredita a su amigo médico con los conceptos y con todo esto que él maneja al principio para darle como un sentido científico. Médico. Con respecto a la neurología, digo, yo no he encontrado nunca, y pues realmente sí es algo que a mí me gustaría personalmente que de alguna forma pues dijera, ¿verdad? Porque sí es muy... Yo quiero pensar que ahora que ya existe esta publicación, digo, pues no creo que Stephen King lea los journals médicos, pero pues a lo mejor por ahí pudiera en algún momento llegarle esa información y decir que si a lo mejor él mismo dice, no, pues no me di cuenta, pero pues ya viéndolo, pues sí, ¿verdad? O a lo mejor dice, no, sí, siempre estuvo planeado, yo tal y tal. Y bueno, entonces esto es lo que tenía yo para platicarles. Podemos seguir discutiendo aquí. Para mencionar que está muy interesante como cruce entre cosas neurológicas, psiquiátricas y lo sobrenatural, porque en las obras literarias y cosas, algo sobrenatural podría ser explicado con algo neurológico que es como palpable o que podemos ver.
También puede ser algo psiquiátrico, como usted dice, todavía no podemos ver, pero es algo pues humano. Y también quería preguntarle si, por ejemplo, una persona con una enfermedad neurológica como un tumor o alguna otra enfermedad, a la hora del tratamiento puede recuperar como su... Porque he escuchado que algunas enfermedades cambian el comportamiento de la persona como un tumor y que las hacen con ciertos síntomas como que son agresivos o lo que sea, y si a la hora de tratar esto pueden volver a la normalidad. Y la otra con respecto al deterioro neuronal, que cuáles son otros factores que nos ayudan tanto a protegernos del deterioro neuronal, como ya mencionaba el alcohol y desvelarse, que son los que podemos evitar. Sí, muy bien, muy interesantes sus preguntas. Con respecto a si los síntomas pueden ser reversibles, sí, depende del tiempo que haya estado la lesión. El cerebro tiene cierta resistencia, ¿verdad? O sea, incluso cuando hay un infarto cerebral, que pues el infarto cerebral, les digo, es el prototipo de la enfermedad más rápida, severa y discapacitante y mortal, incluso en una persona con infarto cerebral, si se trata a tiempo, pueden ser reversibles los síntomas. Aquí el problema es que a tiempo es muy poquito tiempo. En el caso de un infarto cerebral estamos hablando de 3 horas. Si el infarto cerebral pasa de 3 horas, ya la recuperación será mínima, y eso pues en el caso de los tumores, por ejemplo, pues la recuperación sí puede ser incluso más allá de meses, ¿verdad? O sea, una persona puede tener un tumor meses o incluso años. Y si no es un tumor canceroso, ¿verdad? O sea, que invada y carcoma el tejido, sino que solo su efecto es por estar ahí, por crecer, por apachurrar el cerebro, al quitarlo, pues sí, los síntomas volverán. Incluso, puede ser, a veces, por ejemplo, hay ciertas manifestaciones de tumores que son positivas para la persona. O sea, esto suena así como raro, pero existe. O sea, por ejemplo, los tumores de la región frontal a veces hacen que la persona se sienta muy bien, que siempre esté contenta, que se ría, y entonces las personas piensan, es una persona muy alegre, todo se le resbala y todo, y es el tumor que está impidiendo que su cerebro reaccione ante las cosas negativas. Entonces, y una vez que se quita ese tumor, pues la persona muchas veces se deprime y todo, pues porque tuvo un tumor, porque la tuvieron que operar, porque yo recuerdo mucho cuando me estaba entrenando una paciente joven que precisamente tenía un tumor de este tipo y la iban a operar y pues hay que cortar el cabello, ¿no? Ella tenía un cabello así muy largo, rubio, y le dijeron, oye, te tenemos que rapar. Y ella, sí, no, me voy a ver muy bien, y a ver, si quieres yo me rapo, y ella sola se rapó, y luego, a ver, enséñame un espejo, quedé muy bien, y no sé qué. Ya cuando salió de la cirugía y le quitaron el tumor, pues lloraba y lloraba por su cabello, porque decía, es que cómo, o sea, mi cabello ya no me va a crecer, o cuánto, y era pues fue muy impactante, ¿verdad?, el cambio de una persona así completamente alegre y que todo lo veía como positivo a una realidad en donde ya tenía una cicatriz en la frente, no tenía cabello, ¿sí? Entonces, para un lado y para otro sí pueden ser reversibles. Ahora, con respecto a qué otros factores negativos hacen que el cerebro envejezca, se atrofie, más allá del alcohol es el principal como sustancia. El desvelo es el principal como síntoma, porque pues eso es casi universal, ¿verdad?, de desvelarse. Y otro que también es muy importante y que a veces no es evitable es el estrés, ¿verdad? El estrés emocional, el estar sometido a preocupaciones constantes, el estar teniendo esto que se llama rumiación de ideas, ¿verdad? La rumiación de ideas es estar pensando siempre lo mismo y lo mismo, sobre todo si son pensamientos que son negativos.
esa rumiación de ideas, ese estrés emocional tiene un efecto muy negativo sobre el cerebro y predispone a la atrofia. Entonces digamos que esos son los 3 factores principales negativos. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir esto? Bueno, evitar los factores negativos, que sería lo primero. Y segundo, existe en neurología un concepto que se llama reserva cognitiva, ¿verdad? Reserva cognitiva es, digamos, como que ustedes tengan ahorros de cerebro para cuando ya estemos más grandes podamos usar esos ahorros y no sufrir tanto de cosas de que se me olvidan las cosas, de que ya no me acuerdo cómo se dice tal cosa, entonces, ¿cómo se hacen estos ahorros? ¿Cómo se crea la reserva cognitiva? Bueno, se sabe primero que a mayor años de escolaridad, pues la reserva cognitiva es mayor. En ese aspecto, mientras más años haya ido una persona a la escuela, tiene como que ahí ya le abonó a esos ahorros. Ese es un aspecto. Ahora, pues muchas personas pueden no haber podido o no tenido la oportunidad de haber ido a la escuela, pero eso se puede suplir, por ejemplo, con habilidades especializadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades más especializadas? Tocar un instrumento musical, crea mucha reserva cognitiva, y algunas otras actividades muy especializadas, como por ejemplo cocinar, ¿verdad? O sea, personas que saben cocinar. Seguramente a lo mejor ustedes tienen algún familiar o algo así que dicen, uy, no, es que mi abuelita ya tiene 90, pero hombre, hace sus comidas y le quedan, no se equivoca absolutamente en nada, ¿verdad? Entonces, cocinar es una habilidad altamente especial. O sea, digamos, no necesitan estudiar medicina para que tengan reserva cognitiva, ¿verdad? Otra actividad especializada que es muy útil es, por ejemplo, tejer, saber tejer. Eso crea muchísima reserva cognitiva, porque si se fijan, pues es un movimiento muy fino de las manos. Las personas que saben tejer, es increíble cómo mueven sus manos rápido y le cambian la puntada de un momento a otro, están haciendo de un color y de otro, y uno dice, ¿cómo hacen eso? Pues imagínense su cerebro, cómo está funcionando, a qué grado para poder hacer eso. Entonces esas son cosas muy sencillas, que parecen sencillas, pero que para el cerebro son muy benéficas, ¿verdad? Entonces, así se puede crear reserva cognitiva. Otra cosa que es muy benéfica para el cerebro, hablar un segundo o tercer idioma. Cada idioma extra que una persona hable crea mayor reserva cognitiva. Entonces, estas son formas que las personas tenemos de contrarrestar. O sea, por ejemplo, en medicina, siempre yo les digo a los alumnos de medicina, nosotros pues ya no tenemos de otra más que desvelarnos, ¿verdad? Porque pues es parte de entonces, porque siempre me dicen, oiga doctor, es que usted nos dice que no nos desvelemos porque no vamos a aprender bien y dañamos nuestro cerebro, pero pues nos tenemos que desvelar porque tenemos que ir al hospital y hacer guardias y todo. Pues sí. O sea, sí, y también hay gente que trabaja en la noche y que pues ni modo, ¿verdad? Eso es su actividad, no puede modificarla. Entonces ese factor negativo ya no lo puede quitar. Pero lo que sí puede hacer es tratar de compensar con otro, ¿verdad? Un aspecto final que ayuda no solo a la salud del cerebro, sino a la salud corporal es el ejercicio físico. Y otra vez, o sea, ejercicio físico no significa correr 10 kilómetros diario ni levantar pesas así de 100 kilos, simplemente una caminata diaria de 20 minutos o por lo menos 3 veces a la semana tiene un efecto benéfico sobre la memoria y sobre la salud general de las personas. Entonces esas intervenciones de salud general son muy recomendables y si pueden, pues yo diría que sería muy bueno que todos las implementaran, independientemente de la edad, ¿verdad? O sea, nunca es tarde ahorita para aprender a tejer o para empezar a estudiar italiano o algo así, ¿verdad? Ay, doctor, otra vez. 2 preguntitas. Carrie, la película de Stephen King, ¿ella cómo la podía diagnosticar? A Carrie, pues. Sí. Esa es una. Sí. Y
Y la otra es, la lectura no da reserva cognitiva. Sí, la lectura, de hecho sí se me olvidó mencionarla, leer también crea reserva cognitiva. Okay. También alguien mencionó meditar, la meditación también, particularmente una forma de meditación que se llama mindfulness. Okay. Es una intervención que ya está estudiada, médicamente está validada esa forma de meditación. O sea, todas sirven, pero la única que se ha estudiado científicamente es esta de mindfulness. También sirve bastante. Con respecto a Carrie, de hecho, en el libro, al final, en Carrie, viene el reporte de autopsia de Carrie. O sea, porque Carrie muere, ¿verdad? Y le hacen autopsia porque pues mató a muchas personas, la llevan a la policía, le hacen autopsia y viene el reporte de la autopsia de Carrie y su diagnóstico es tumor cerebeloso. O sea, el diagnóstico del patólogo que hizo la autopsia de Carrie, que está en el libro, dice así, su diagnóstico, ella tenía un tumor en el cerebelo. Y última pregunta, doctor. La literatura de Stephen King está catalogada como de terror. Entonces, ¿cómo pudiera quedarme a mí claro de que si en la literatura está clasificada de terror, ahorita que hablamos que son todos sus libros tienen un contexto neurológico? Es algo nuevo para mí. Siempre he leído a Stephen King como de terror y ahorita pues me deja así con los ojos cuadrados. Sí, he visto que sí está enfermo y eso y lo otro, pero en el contexto de la literatura pues no es como el primer nivel. Sí, en efecto, precisamente Stephen King, bueno, muchos lo consideran un autor infravalorado, ¿verdad? Porque se dedicó precisamente a este género del terror. Él mismo lo ha expresado, o sea que pues sí sabe que lo menosprecian un poco porque escribe ese tipo de libros, pero pues él, digamos que él ahí es donde se siente a gusto, ¿verdad? El hecho de encontrar, digamos, mayores grados de complejidad en sus obras, porque digo, si alguien lee un libro de Stephen King para un buen susto, pues sí, lo va a encontrar, ¿no? O sea, y creo que no tiene nada de malo eso. Particularmente en mi caso, les digo, pues yo disfruto una buena historia de terror, pero pues gracias a mi formación como neurólogo, pues pude darme cuenta de estas situaciones y ya hacerlas un poco más evidentes en un artículo médico, ¿verdad? No creo que sea necesario para disfrutar las obras este análisis, pero supongo que ahora que estuvieron aquí, pues pueden apreciar con un grado más de complejidad, ¿verdad? O sea, no creo que le quite disfrute, si acaso pues lo aumenta, sí, pero no creo que sea necesario, ¿verdad?, saber esto como para que la obra sea buena o para que uno lo disfrute o como para que pues simplemente se asuste, ¿no? Que al final es lo que uno busca cuando uno lee un libro de Stephen King, porque pues nadie va a agarrar un libro de Stephen King para aprender neurología, ¿no? Doctor, más allá de lo que se ha platicado del área de la salud, de los conocimientos de este gran personaje, a mí se me entra la curiosidad de todo el dinero que ha generado a la industria cinematográfica, a las editoriales y sobre todo a las fuentes de trabajo para miles de personas. Entonces, por otra parte, él nos deja también si llegara a morir, nos deja un gran patrimonio. ¿Usted qué opina? Sí, pues es indudable que lo que genera económicamente es así cantidades pues absurdas de dinero, ¿verdad? Al grado en el que él mismo ya no tiene como mucho interés en eso. De hecho, él tiene un programa, no sé si sigue activo, pero por muchos años estuvo activo, en donde cualquier creador del mundo podía adquirir los derechos de sus obras para hacer un video, una película o algo por $1. O sea, sí, o sea, solo paga $1 y ya puede hacer una obra, una adaptación
de Carrie si quiere, o sea, aquí la universidad podría hacer una nueva película de Carrie con actores de la universidad y la podría lucrar con ella, o sea, podría ganar dinero y solo le tendría que pagar $1 a Stephen King. Doctor, esto del artículo que escribió y todo, primero empezó a leer a Stephen King por placer, porque le gusta leer, o cómo, y qué otro tipo de lectura le gusta. Gracias. Sí, yo empecé a leer a Stephen King en la preparatoria, o sea, antes de ser neurólogo. Sí, ya cuando yo estuve en la carrera, pues no podría decir que leí a Stephen King porque no tenía tiempo, pero ya después continué leyendo muchos de sus libros. Y ya cuando yo entré a la especialidad de neurología fue cuando ya empecé como que a recordar de repente así. Y entonces ya me regresé a los otros libros y empecé a encontrar todos estos ejemplos, ¿no? Y ya fue que los empecé a registrar. Y ya al final fue precisamente durante la pandemia que hubo así como un bajón de consultas y todo eso, en donde ya pude sentarme como a organizar todos estos apuntes que tenía y para poder hacerlo el artículo. Y en cuanto a la literatura, sí me gusta leer mucho y pues bueno, obviamente soy muy fan de Stephen King, ¿verdad? He leído todos sus libros. Más allá de eso, el género que más me gusta es la novela de la Revolución Mexicana, que considero pues como la aportación de México para la literatura universal, ¿verdad? No sé si tienen experiencia, pero si no, les recomiendo mucho cualquier libro que trate sobre la Revolución Mexicana, vale mucho la pena, y es mi género favorito más allá de Steve, porque no podría decir que el terror es mi género favorito porque no leo mucho terror, o sea, más bien leo Stephen King, ¿verdad? Libros de terror que no sean de él, pues a lo mejor he leído pocos, ¿verdad? Y como género, la novela de la Revolución Mexicana creo que es mi favorito. Gracias, doctor. Hace unos días, bueno, algunos años más bien, leí un articulito en The Guardian sobre algo que se llama interoception, a propósito de este asunto de ahorro cerebral. Y la interoception es aparentemente la comunicación entre el cerebro y el corazón, que es una manera como mindfulness, es estar conectado en la noche sobre todo. O incluso hay otra cosa que se llama visceroception, que es la comunicación del cerebro con otros órganos. Pero el corazón es lo único que se siente, ¿verdad? Entonces no sé qué puede opinar de este articulito. Sí, interoception se llama. Estas capacidades se sabe que son benéficas precisamente porque nos hacen... interoception lo que significa es sentir lo que está dentro de uno mismo. Y esto ayuda en muchas formas. Simplemente el hecho de hacer consciente el latido cardíaco, pues nos hace conscientes de si estamos estresados o tranquilos, ¿verdad? Cuando estamos tranquilos, nuestro corazón late lento. Y cuando estamos estresados, pues late muy rápido. Cuando uno todos podemos sentir nuestro latido cardíaco. Pero como el corazón no deja de latir en ningún momento, pues el cerebro no tiene por qué estarnos diciendo que está latiendo nuestro corazón, ¿verdad? Pero todos tenemos esa capacidad. Y lo mismo pasa con la respiración, o sea, en todo momento estamos respirando, pero podemos hacer consciente la respiración. Y todas estas cosas tienen mucho que ver con el estado de ánimo. O sea, cuando alguien está muy angustiado, por ejemplo, como durante un ataque de pánico, es muy común, primero, pues que sienta que el corazón se le sale del pecho, ¿verdad? Late muy rápido el corazón. Y segundo, siente que no puede respirar. Y esta sensación de no poder respirar, pues se deriva del hecho que está siendo consciente su respiración, o sea, que cree que necesita pensar en respirar para poder respirar, lo cual no es cierto, ¿verdad? O sea, de hecho es todo lo contrario. Lo que necesitamos hacer para respirar es no pensar en respirar, porque el cuerpo respira solo. Entonces,
Por ejemplo, si una persona se desmaya, sigue respirando, porque la respiración es automática, lo mismo que el latido cardíaco. Entonces, ejercitar estas actividades, ¿verdad?, de hacer consciente nuestras funciones, les quita como este elemento negativo, ¿verdad? Y puede tener un efecto tranquilizador. O sea, de decir, bueno, a ver, cuando yo noto que mi corazón late muy rápido, pues es porque seguramente estoy estresado o algo me angustia, ¿no? Entonces voy a tratar de respirar tranquilo, de que mi corazón lata lentamente, y estar pensando en eso nos evita la rumiación de ideas, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo estoy pensando que no sé qué fulanito me hizo, que no sé qué pasó con tal cosa, que en lugar de estar pensando en eso, estoy pensando en que mi respiración sea tranquila, que sea regular, que mi corazón esté, cómo está latiendo, tratar de que late más bajo, ¿verdad? Entonces eso, precisamente en eso consisten estas técnicas de meditación y de relajación. Sustituir esos pensamientos rumiantes, negativos, por pensamientos que nos llevan a concentrarnos en nosotros mismos y tranquilizarnos. Y eso, más allá de cómo se siente en la mente, en el cerebro, el cuerpo también se tranquiliza, porque pues obviamente la presión arterial, ¿verdad?, también es otro aspecto. Cuando una persona está alterada, su presión arterial se sube. Por eso seguramente conocen a más de una persona que tristemente, pues no sé, de un enojo le dio un derrame, ¿verdad?, porque se enojó tanto que le subió tanto la presión que tuvo un derrame cerebral. Entonces, eso en efecto existe, es benéfico, ¿verdad? Y es difícil, o sea, si alguien lo ha intentado, no es tan sencillo, se requiere mucha práctica y ser muy constante para poder desarrollar habilidades de ese tipo, porque se puede por un tiempito y luego los pensamientos otra vez invaden y ya se pierde eso. Entonces el poder hacerlo requiere práctica, y es una práctica que sí es benéfica. Ya. Yo tengo dos dudas. La primera es que me parece muy interesante esto del ahorro cognitivo, y me gustaría saber si entre los ejemplos se encuentra el dibujar o el escuchar música, si estas actividades pueden hacer que se haga un ahorro cognitivo. Porque yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar un instrumento y el escuchar música es clave para aprender a tocarlo. Y la segunda es que si conoce algún otro autor que a través del terror pues haga esta metáfora o herramienta para que se entienda más la neurología. Sí, bueno, con respecto a escuchar música, sí también es un efecto parecido a la lectura, pero sí depende del tipo de música. Hay algunas músicas que son los sonidos y los patrones de ritmo que tienen, pues son simplemente muy repetitivos y o muy estridentes, o en frecuencias que están muy alejadas de la fisiología humana, y entonces ese tipo de música no tiene ese efecto benéfico. De hecho, pues, si se fijan, eso es muy obvio de ver. Una canción, una obra de música puede tener un efecto tranquilizador, puede tener un efecto de generar sentimiento, pero también puede generar violencia y también puede generar estrés. O sea, hay música que se oye y uno dice, pues eso me pone a mí como mal, ¿verdad? Entonces, sí tiene que ver con las frecuencias de la música y con los ritmos en las cuales está esa música. La mayoría de las canciones tienen una estructura y lo que el cerebro capta es esa estructura, ¿verdad? ¿Y cuál fue la otra pregunta? Si conozco otro autor. No conozco algún otro autor. No dudo que lo haya, pero la verdad no conozco otro. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, doctor, yo tenía la duda si usted tiene conocimiento, supongo que sí, acerca de las neuronas del corazón. Se dice que tenemos 40,000 neuronas en ese músculo, y que inclusive en Estados Unidos hay un instituto que se llama
Matt, algo así, Matt Hart, y ellos estudian sobre las neuronas. ¿Tiene algo de información acerca de esto? Es para, creo yo, para lo que son las decisiones como más intuitivas. ¿Qué relación tiene? Gracias. Sí, bueno, es importante que conozcan que todos los órganos tienen neuronas, ¿verdad? O sea, el estómago tiene neuronas, el intestino tiene neuronas, los riñones tienen neuronas. Las neuronas controlan a los órganos diciéndoles qué hacer y en qué momento hacerlo. Por ejemplo, los intestinos pues no se moverían si una neurona no les dijera que se muevan, ¿verdad? En el caso del corazón, el sistema neuronal del corazón pues se le llama sistema de conducción, y lo que le dice al corazón es cómo latir, en qué orden, o sea, porque el corazón tiene que latir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda para que la circulación corporal funcione. Cuando estas neuronas fallan, aparece lo que se llama las arritmias, ¿verdad? ¿Qué es la arritmia? Cuando el corazón no late rítmicamente. ¿Por qué? Porque el sistema de conducción falla, ¿verdad? Entonces, y ese sistema de conducción son neuronas. En efecto, no son pocas. De hecho, fuera del cerebro, el sitio donde hay más neuronas en el cuerpo es en los intestinos, ¿sí? Y precisamente los intestinos, pues no es que su función sea tan compleja, pero pues si uno estira los intestinos, pues son más de 10 metros, ¿verdad? Entonces tiene que cubrir toda esa extensión de intestinos con neuronas porque estos intestinos también se tienen que mover en cierto orden, ¿verdad? La comida y las heces tienen que avanzar de un lado para otro, porque si no, ¿qué pasa? O sea, si el estómago se contrae al revés, pues vamos a vomitar, ¿verdad? Si los intestinos se mueven muy rápido, pues nos da diarrea. Si se mueven muy lento, pues nos da constipación. Y así. Entonces, esas cuestiones también son controladas por las neuronas. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Sé que muchas personas querían todavía preguntar más cosas. La verdad, quisiera yo que el ICON durara otras 6 horas, pero bueno, ya para no robarles el tiempo, le agradezco infinitamente, doctor Juan Manuel Márquez Romero, por esta charla. Sé que el doctor Alfonso Pérez Romo le hubiera encantado, porque nuevamente es esta combinación de lo médico con lo cultural, con la literatura. Entonces, muchísimas gracias. En este momento cedo el uso del micrófono al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Muchas gracias. Pues únicamente, bueno, coincido con Clara, creo que ha sido un tema muy interesante. Nos fuimos de la literatura a varios aspectos, nos llevamos incluso tarea de cosas que leer y cosas que hacer el fin de semana. Yo no tejo, pero retomaré el tema de guitarra. La verdad es que muy interesante la charla. Efectivamente creo que he entrelazado varios temas de manera muy interesante, muy pues de interés para todo el público, y eso se constata en la participación, en la alta participación que ha habido en esta sesión. Muchas gracias al maestro Juan Manuel Márquez Romero por su participación en este ciclo de charlas Helicon con su tema Neurología en la literatura, enfermedades cerebrales en la obra de Stephen King. Gracias, muy agradecidos por su presencia. Muchas gracias.